Ahí vengo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? No tengo apagado el micrófono. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí, profe, se escucha. Hola, profe, sí. Profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa onda por ahí? Me fui a hacer un cafecito, por eso no llegué a tiempo. Bueno, ¿cómo han andado las clases? ¿Cómo van con el programa? ¿Cómo van con el resto de las materias? ¿Pueden abrir algún micrófono? Cuéntenme. A ver. Sí, ¿nadie va a hablar? ¿Cuántos tengo? Vamos grabando. Vamos a ver. Grabando. Perfecto. Bueno. Vamos a empezar entonces con la unidad 3. En realidad, ahora vamos a, ya ahora que tienen un poco más de conocimiento de lo que eran los contratos. Habíamos empezado desde el primer momento a tratar de dar una noción general de lo que lo podíamos considerar contrato en cuanto a un concepto en el cual abarque todos los elementos que nos identifique con esta figura y que nos permita realizar o crear vínculos con otras personas. Hemos podido aprender lo diferente que es un contrato de algunas otras figuras que también utilizamos mucho en el derecho. Hemos podido distinguir la diferencia que hay entre un contrato, por ejemplo, y un acto administrativo.
o la diferencia que existe entre un contrato y una sentencia judicial, o la diferencia que existe entre un contrato y una ley que dicte el Congreso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Entienden de lo que estoy hablando o no se lo recuerdan y lo repasamos? ¿Hay alguien ahí atrás? Julieta, que te veo más ahí activa. Yo no recuerdo mucho. ¿No lo recuerda eso? Bueno, la iniciación un poco de cómo podíamos imaginarnos un contrato, a diferencia de otras formas jurídicas, era particularmente que, por ejemplo, en un contrato sí o sí tiene que estar para la creación la voluntad de las partes de generar un vínculo así, del cual las partes voluntariamente van a generar derechos y obligaciones una para con la otra. Eso es muy diferente a una sentencia judicial, por ejemplo, porque cuando una sentencia judicial sale de una cámara, de la Corte de Justicia o del juez, ¿qué les parece a ustedes que tiene de diferente? La diferencia es que no hay ningún acuerdo de partes. La diferencia es que el juez va a dictar una orden judicial que se va a tener que en todo caso cumplir. O por ejemplo, cuando nosotros le decimos, la sentencia esa, en vez de salir de la corte, sale de, o sea, de salir de un juez, sale de una cámara. ¿Saben lo que es la distinción de un juzgado de una cámara? El año pasado lo hemos visto, pero a lo mejor no se lo acuerdan. La distinción está en el que el juez resuelve las cuestiones de primera instancia. Las cámaras son tribunales superiores a los jueces y se encuentran conformados por 3 jueces que van a tomar decisión. Si la resolución de esa cámara es apelada, llegamos a la Corte de Justicia de la provincia y ahí dicta una sentencia el Supremo Tribunal o la Corte de Justicia. Quiero decir que la diferencia entre lo que puede dictar una sentencia de primera instancia es que la dicta un solo juez. En segunda instancia, cuando la apelamos porque no nos gustó, porque no nos salió favorable o porque necesitamos pedir otra cosa, vamos a la segunda instancia que vendría a ser la Cámara de Apelaciones. Y si tampoco nos da favor, podemos llegar a la Corte, que acá en San Juan tenemos Corte de Justicia Provincial. Y hasta tenemos la opción de interponer un recurso en la Corte de Justicia de la Nación. Así que fíjense lo diferente que es crear un contrato en donde nos ponemos de acuerdo 2 partes y decidimos qué vamos a hacer, y la diferencia que puede haber entre una sentencia en donde no hay ningún acuerdo de las partes, el juez dicta, o la Cámara o la Corte, una sentencia y las partes lo que tienen que hacer es cumplirla. Y cuando hablamos de actos administrativos, estamos refiriéndonos a los actos que dicta, por ejemplo, el poder administrativo. Supongamos que ustedes, como contadores, van y hacen una presentación en la FIP, y la FIP toma una resolución respecto de esa representación, ya sea dándoles a favor por lo que han presentado o diciéndoles que está todo mal, que no se puede aceptar, que es inadmisible y les rechaza esa presentación. Esa resolución que va a dictar AFIP es de un órgano administrativo o administrador que pertenece al Poder Ejecutivo, y entonces va a tener fuerza de ley respecto de ustedes. Ustedes no lo van a poder hacer cumplir ni hacer valer porque el órgano ha dictado un acto administrativo de rechazo.
Entonces, no hay ningún contrato aquí tampoco, no hay ninguna posibilidad de vincularme y ustedes se van a tener que ir con esa presentación de la FIP a otra parte. Van a tener que hacerla de nuevo, ya verán, tendrán que hacer otra declaración jurada, llenar otros formularios. De acuerdo a la resolución que se reciba, lo harán, pero es una presentación que van a tener que hacer de acuerdo a la voluntad unilateral de ese órgano administrativo. Entonces, acordémonos que tenemos órganos administrativos, como por ejemplo la FIP, o cualquier otro que sea del gobierno, que emane del centro cívico, por decirle, de salud pública, de cualquiera de los otros lugares, en donde van a dictar una resolución que va a tener efectos para ustedes, pero no voluntarios, sino que ellos van a decidir sobre cómo o cuándo o qué vas a hacer. Las de la justicia también es otro poder del Estado, también dicta sentencias o resoluciones, pero esas tampoco se pueden oponer la voluntad de las partes. En cambio, en los contratos, como les decía recién, hay una voluntad, hay un interés de las partes en formar un acuerdo y en crear un vínculo con derechos y obligaciones para ellos. La jurisprudencia, por ejemplo, es otra de las cosas que tenemos que distinguir, porque la jurisprudencia parece que nos obliga también, o que podría hacernos generar un vínculo, ¿no? Porque la jurisprudencia es la sentencia que ya dictaron respecto de este tipo de contratos de compraventa, que no se pueden hacer con esa cláusula, entonces vamos a aplicar la jurisprudencia y pareciera que vamos a poder hacer algo con eso, pero en realidad la jurisprudencia no es siempre ni necesariamente obligatoria, es más, el Código Civil no lo establece aún, y además son órdenes que salen de los jueces para otros juicios. En definitiva, el contrato tiene la particularidad que se crea por dos partes, acreedor y deudor, y va a tener en el medio una prestación en la que van a decidir cuál va a ser el objeto de ese contrato. Entonces van a estar los sujetos, el objeto y la causa que va a generar un contrato entre las partes con derechos y obligaciones para los dos. Ahí más o menos nos vamos ubicando de lo que era, ¿sí? Bien, la diferencia del contrato con otros convenios o con otras convenciones es que cuando hablamos de contratos generalmente estamos hablando de contratos que van a tener algún fin. Generalmente es económico, es patrimonial y tiene por fin crear, modificar, extinguir algún derecho y las partes lo tienen que establecer de manera clara y concreta en el mismo contrato en el que se va a realizar. Bueno, habíamos dicho en un primer momento que el contrato tenía, hoy les voy a compartir una pantalla con el Power. Bien, ahí la están viendo. A ver, no. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. Bueno, empezamos entonces con, entonces ya hemos visto cuáles eran los elementos de los contratos, qué era un contrato, para qué servía, y ahora vamos a ver cuáles son los efectos de los contratos. Los efectos de los contratos están bastante discutidos porque durante mucho tiempo y como que siempre se ha dicho que los contratos solamente producen efectos entre las partes. El principio general es que los contratos solo van a producir un efecto directamente entre las partes o los sujetos que van a entrar en ese acuerdo de voluntades, ¿no? La regla general es que el contrato no va a tener efectos respecto de terceros. Pero, sin embargo, a pesar de que ese es el principio general, como todo principio general hay excepciones. Entonces hay muchas excepciones en los que pueden intervenir terceros o son casos que están previstos por la ley. Los terceros vendrían a ser las personas que por sí o por uso, no, perdón, las partes vendrían a ser las personas
que por sí o que por un representante sean obligados a cumplir prestaciones, y eso es lo que le va a dar ciertos derechos para exigir el cumplimiento de la otra parte o para iniciar acciones, ¿no? Son los otorgantes del acto. No son sencillas personas que aparecen como hacer afirmar, sino que son personas que se involucran voluntariamente y juntas deciden crear y generar este vínculo del que estamos hablando. Bien, ¿quién es parte de un contrato? Y bueno, acá tenemos, hay personas que lo otorgan en nombre propio. Por ejemplo, si yo me presento como la doctora Toranzo, que quiere comprar una casa, lo hago en mi propio nombre. Pero puede ser que la casa la compre para mi hijo, pero en realidad la estoy haciendo a mi nombre. ¿Soy parte de ese contrato de compraventa? Soy parte de ese contrato de compraventa. El representado por un otorgante que actúa en su nombre o interés. Y acá tenemos el caso en que yo ya no venga para comprar una casa para mí, sino que, aunque el objetivo era comprarla para mi hijo, digamos, no importa, pero yo lo hacía a mi nombre. Acá, en este otro caso, yo como abogada del señor Pérez, vengo a representarlo y a comprar a su nombre o en su interés, porque me ha mandado a comprar esta casa o me ha dado un poder o se me ha dado una autorización. En este caso, si bien yo lo represento, el representado es el que va a quedar como parte en ese proceso o en ese acuerdo de voluntades. O todas las personas aquellas que manifiesten la voluntad contractual, aunque ésta sea transmitida por cualquier persona y que diga, no, es que mi papá o mi mamá quería comprar eso, o es que mi cliente, bueno, de alguna manera va a ser parte en ese proceso. Entonces, si bien el principio general es que que ningún tercero puede ser parte en un contrato, pero existen algunas excepciones y ahora nosotros vamos a ver estas excepciones al principio general. Los sucesores universales, yo no sé si se acuerdan, pero habían sucesores y legatarios. Los sucesores universales vendrían a ser los herederos, aquellos, bueno, les he puesto esas placas que son las que he encontrado en internet, pero los sucesores universales se está refiriendo que son aquellos que te heredan cuando uno fallece, porque está establecido así en el código, que generalmente son los hijos, y si no hay hijos, serán los padres, y así sucesivamente se establece una escala, es una unidad que van a ver prontamente con la profesora Nací. Bueno, los sucesores universales, que son los que establece la ley, van a tener o van a recibir, si fallece cualquiera de las partes, que tener que cumplir con todos los derechos y con todas las obligaciones contractuales. Cuando ahí dice, se van a extender los efectos de ese contrato, tanto activa como pasivamente, lo que les estamos queriendo decir es que cuando fallezca una persona que es parte de un contrato, en todo lo que deba hacer parte activa, se le va a transferir esos derechos, y en todo lo que deba pagar, por ejemplo, va a ser pasiva, tendrá que hacerlo. O viceversa, va a tener que hacerse todas las actividades a las que se había comprometido el papá o la mamá que fallece. Entonces, no se extienden, o las únicas cosas en las que yo no podría hacer, por las cosas que se comprometió mi papá, por ejemplo, son las obligaciones intuito persona. Por ejemplo, mi papá era ingeniero, yo no hubiera podido cumplir haciendo una casa si hubiera habido un contrato, o él en realidad se dedicaba a hacer la parte hidráulica o a hacer un canal. No lo hubiera podido hacer porque son cosas que él podía hacer porque le correspondían a sí mismo, o cuando hay cosas que expresamente están prohibidas. Algunas veces, por ejemplo, en los contratos de sociedades,
se establece que si se muere, también se consideran como intuito persona. Si se muere el socio, los hijos no pueden venir a cubrirlo o hacerse parte en ese contrato como si fueran los padres, ¿no? Porque generalmente están expresamente prohibidos en los contratos por considerarse justamente que la sociedad, cuando vos la haces por elección. O sea, si yo hago una sociedad con una amiga mía, la hago porque me va bien con mi amiga, porque tengo onda con mi amiga y podemos hacer negocios juntos, pero no sé si con los hijos de mi amiga yo podría seguir realizando o teniendo una sociedad, ¿no? Y tampoco vendrían a aparecer estos sucesores universales en aquellos casos en los que sea incompatible con el tipo de contrato del que se trataba. Tiene que ser incompatible por naturaleza. Bueno, ¿cómo podemos también incorporar algunos terceros? ¿Cuáles serían los casos en los que se van a incorporar a los terceros? Bueno, tenemos, por ejemplo, el código establecido unos cuantos casos. Por ejemplo, el contrato a nombre de terceros, que vendría a ser como una promesa de que va a venir a firmar, yo lo estoy haciendo a nombre de otro y estoy como prometiendo que este va a venir a firmar. El contrato a favor de un tercero, que más o menos tendría que ver como esos contratos que hago para, bueno, acá puse el de las motos, para los seguros que contratamos. El contrato para persona a designar es otro de los que trae el código en el 1029, que vendría a ser el contrato en donde no está decidido quién va a ser la persona con la que se va a realizar, y el contrato por cuenta de quien corresponda, que es más o menos parecido porque todavía no se conoce a la persona. Bueno, vamos a ver esto de la contratación. Esa era como una pequeña reseña que les había hecho, y ahora vamos mirando cada uno de ellos. Por ejemplo, el contrato a nombre de tercero es quien contrata a nombre de otro y se obliga a cumplir con esa obligación si él tiene la representación. Pero tiene que obligarse per se porque él está contratando a nombre de otro, pero con un poder. La representación, ¿cuándo la tengo? Cuando tengo un mandato, cuando tengo un poder que se otorga por escritura pública, cuando tengo una autorización expresa. Entonces, quien contrata a nombre de un tercero solamente lo va a obligar si tenía poder para representarlo, para que él quede efectivamente obligado. Por supuesto que si no tiene representación, y aquí volvemos a repetir, no tiene una escritura pública que lo autorice, no hay un contrato de mandato por el cual se le otorgó para que tuviera ese derecho, esa representación va a ser insuficiente. Lo único que podría servir es que al que lo comprometí, yo, supongamos que yo diga, yo vengo por Juan Pérez a hacer tal compra, y Juan Pérez después me diga, uy, no, pero es que ahora yo no podía hacer esa compra, ¿por qué lo hiciste? Pero es que generalmente esto les va a pasar mucho a ustedes, los contadores, porque ustedes están siempre a la pesca del buen negocio. Entonces, capaz que en la bolsa de valores hay unos bonos, o que por la situación extraordinaria de la pandemia o el coronavirus ustedes encontraron algún negocio que le va a beneficiar a la empresa que ustedes representan, o a un amigo que está necesitando ese dinero o que se dedica a esto, entonces le van a ir y le van a decir, mira, te hice tal negocio. Y el otro va a decir, pero ¿cómo? Si yo en este momento no quería. En esa situación, en principio, la representación que ustedes hicieron o ese acuerdo que ustedes hicieron va a ser ineficaz, porque no tenían poder, y si el otro no quiere, estamos al horno, porque no lo vamos a poder representar. Pero si él ratifica, expresa o tácitamente, entonces esa falta de representación queda suplida y el contrato no va a ser nulo, sino que se va a validar. Lo mismo que la ejecución. Cuando yo digo la ejecución implica una ratificación tácita, supongamos que yo, después que le hice comprar a mi amigo, o dije que iba a comprar todos esos bonos, o esos dólares baratísimos que le había encontrado, después que dije que iba a hacer todo eso, mi amigo me dice que no,
Entonces yo llamo y digo, no sé, pero mi amigo va y los compra por el precio que yo los había hecho. Eso sería la ejecución del acto que habíamos, o del contrato. Esa ejecución va a convertir ese contrato como si lo hubiera realizado y se queda ratificado dándole validez. Entonces ahí sería una contratación eficaz. Ahora hablamos de la estipulación a favor de un tercero. Bueno, la estipulación a favor de un tercero, esto más bien, me fue. Esto más bien tiene que ver cuando hablamos de los seguros, porque acá hay una persona que va a ser un beneficiario, que puede estar determinado o que puede ser determinable, y vamos a hablar del promitente. El promitente le confiere los derechos o las facultades de acuerdo a lo que convino con el estipulante. El estipulante va a ser una parte que va a contratar, y el promitente va a ser el que se va a comprometer a hacer determinadas o a cumplir con determinadas situaciones. El estipulante, que es el que ha venido como a hacer el contrato, digamos, puede revocar la estipulación mientras no haya sido aceptada por el beneficiario. Porque yo, pongamos, le voy a hacer una estipulación a favor de mis hijos, una renta vitalicia, que si yo me muero, determinada, creo que está en la placa que sigue, determinada compañía aseguradora les va a pagar a mis hijos determinada cantidad de dinero. Entonces, mientras el beneficiario no ha aceptado, el promitente o esa empresa, esa compañía o esa otra persona puede llegar a echarse atrás y a decir, ¿se acuerdan que en la otra clase hablábamos de la aceptación? Bueno, esto vendría a ser lo mismo. Mientras no haya sido conocida la aceptación por la otra parte, otra de las partes del contrato, mientras no haya sido aceptado, tengo la posibilidad de realizarlo o de revocar la estipulación en la que habíamos cumplido. Ahora, si no, ya estamos al horno, o sea, si ya se ha aceptado, ya no podemos dejarlo de hacer. Bueno, el contrato a favor de un tercero podríamos decir que es el caso de los seguros o las rentas vitalicias. Los que pactan, el estipulante y el promitente, no son los beneficiarios. El beneficiario puede ser un tercero. Por ejemplo, si yo saco un seguro con mi auto, para seguro siempre, viste que lo haces contra terceros. Eso significa que yo voy a pagar, la compañía me va a cobrar y luego va a estar obligado a pagarle al que yo choque, al que me lleve por delante o al que le haga un daño en su vehículo, en su automotor o en su bien. Entonces acá hay una estipulación a favor de otro. Fíjense cómo del principio general que partimos, en donde dijimos que los contratos nunca tenían ningún efecto respecto de terceros, no podemos negar que existen variados números de situaciones en el Código Civil en donde existen contratos en donde va a verse beneficiado o va a ser parte y va a tener derechos y obligaciones un tercero. Hemos visto el caso de los sucesores universales y hemos visto el caso de los que contratan con representación y sin representación, y ahora estamos viendo cuando contratamos a favor de un tercero. Eso que nosotros vamos a pagar se le suele denominar la valuta. Y el promitente va a estar obligado a cumplir la prestación cuando se cumpla la situación de hecho a favor de ese tercero que era el beneficiario. Si lo ha revocado, obviamente no se va a encontrar obligado, pero acuérdense que para que se revoque tiene que haberse dado una situación muy particular, como sería de que no haya aceptado el beneficiario previamente al conocimiento de la aceptación. Bueno, vamos a ver cuál es la relación que hay entre estas partes, porque este artículo que estoy acá, que se los he desglosado en varias partes, es difícil cuando lo leen, pero no es imposible. Así que, así como lo vamos viendo, se les va a hacer un poco más sencillo. El promitente puede oponer, el promitente, ¿se acuerdan quién era? Puede oponer al tercero, el tercero era el beneficiario,
Dice, las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas en otras relaciones con él. O sea, cada una de las partes, a su vez, va a tener relaciones o derechos u obligaciones con otra de las partes. Por ejemplo, el promitente las va a tener con el tercero. Y las mismas cosas que le podría oponer viene a ser que podría él defenderse con el estipulante, van a ser las mismas defensas que podría tener, me está pidiendo actualizar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tan rápido pasa el tiempo. Van a ser las mismas defensas que podría tener con el estipulante. Por ejemplo, que no haya pagado la póliza, la valuta, que no haya pagado lo que tenía la póliza, el monto que tenía que pagar. Entonces, en ese caso, tendría la posibilidad de oponerse al beneficiario y decirle, yo no te lo puedo pagar porque el estipulante no ha pagado lo que tenía que pagar de manera mensual o en algún pago u otras cosas u otros actos que hubieran acordado. No vino a firmar el contrato, no vino a realizar la escritura pública. Estos generalmente son contratos que se realizan por escritura pública o con alguna firma certificada. El estipulante puede a su vez exigirle al promitente que cumpla con la prestación a favor, pero no para él, sino para el tercero, que sea a favor del tercero. Solamente no podría obligarse a hacer eso si es que se ha revocado o si no lo aceptó este tercero, ¿no? Y también el estipulante tiene la posibilidad de resolver el contrato en caso de incumplimiento. Supongamos que el promitente no le paga y cumple con lo que tenía que ir cumpliendo de abonar mensualmente determinada cantidad de dinero a fulanito de tal, entonces no va a seguir el estipulante pagando el precio que habían acordado por mes si él no está cumpliendo, ¿no? Sin perjuicio de los derechos que le van a quedar al tercero beneficiario para demandar al promitente su cumplimiento. Bien, también tenemos en el código los contratos para personas a designar. Digamos que esta vendría a ser un acuerdo que se realiza entre las partes, pero acá una de las partes no está designada. En este caso, cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ese tercero con posterioridad, ¿no? O puede decir a un tercero para que asuma la posición contractual, salvo que solamente pueda ser hecho celebrado por medio de representante o que la determinación del sujeto sí o sí tenga que estar. O sea, hay algunos contratos en los que la determinación de las partes no puede, la identidad de las partes es fundamental. Pero hay otras en las que vamos a decir, y bueno, no sé, cuando llegue lo que te encargué, vamos a ver si lo pago yo o lo paga mi mamá. Por ejemplo, yo hago un encargo, lo hago por internet, por ponerles un ejemplo que tampoco sé si está tal, pero la persona lo va a designar, puedo decir, lo va a designar mi tutor o puedo decir, lo vamos a designar a la fecha de cumplimiento de la obligación. Esos casos no son posibles en todas las situaciones contractuales, pero existen algunas situaciones en donde el contrato se podría reservar la facultad para que con posterioridad se designe cuál va a ser la de las partes, ¿no? Eso vendría a ser una posibilidad. La asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos a la fecha del contrato. Esto quiere decir que no es que va a hacerse con la determinación de este tercero, va a hacerse un contrato nuevo. No, con la determinación de este tercero se va a estar hablando del mismo contrato, como si se hubiera hablado como si se hubiera iniciado este contrato con esa persona o con ese tercero que ya designó o con esa persona que ya se designó. Queremos decir efectos retroactivos. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablábamos de la irretroactividad de la ley? Las leyes siempre se aplican para el futuro, nunca se aplican para el pasado. Bueno, en este caso la asunción de la posición contractual, el que vino y asumió, ese tercero que vino y asumió,
va a ser como que asumió desde el principio del contrato, desde que el contrato comenzó. Lo importante es que se haya comunicado quién va a ser este tercero antes del cumplimiento. Esta comunicación tiene que ser fehaciente, no puede ser cualquier comunicación. Y si se puede determinar en el contrato, bueno, mira, está bien, lo va a definir Juancito a quién va a ser la parte, pero Juancito a mí me tiene que avisar 48 horas antes porque yo tengo que preparar la mercadería. Y si no hemos acordado en el contrato en qué tiempo me va a tener que avisar con antelación, el código te establece 15 días desde su celebración. O sea, casi siempre ese plazo de los 15 días está muy utilizado en el código para darle tiempo a las partes a que puedan organizarse o armar todo lo que sea necesario para la contratación. Mientras no haya una aceptación del tercero, el contrato produce efectos solo entre las partes. Claro, entre vos y yo, que decidimos que tal tercero iba a asumir la posición contractual o que iba a ser la parte el que elija fulanito de tal, mientras no se elija y mientras no aparezca el tercero a cumplir ese lugar, obviamente el contrato va a estarse celebrando y va a tener los mismos efectos entre las partes que son las que están presentes y activas. Bien, vamos a otra de las situaciones que nos presenta, dice contrato por cuenta de quien corresponda. Bueno, acá es lo mismo que cuando estudiamos el año pasado los contratos condicionados, cuando decíamos que íbamos a depender de que se cumpla con una condición. Entonces, los efectos del contrato quedan suspendidos hasta que se cumpla esa condición. Por ejemplo, si nosotros decimos hasta que le escrituren la casa. Yo no voy a hacer, o sea, este contrato lo voy a hacer, pero la condición suspensiva para que se produzca va a ser que saber a quién le van a dejar escriturada e inscripta en el registro de la propiedad esa casa. Entonces, el tercero asume la posición contractual cuando se produce la condición para que se determine como parte en ese contrato. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Es lo mismo que cuando el año pasado hablábamos de la condición suspensiva para que se cumpla la obligación. Bueno, acá se cumple la condición que suspende los efectos del contrato y yo puedo saber quién va a asumir la posición contractual y por lo tanto voy a poder determinar y saber. Bueno, otro de los temitas que vienen en estas unidades, en esta unidad, es cómo vamos a interpretar los contratos. Los contratos siempre van a tratar de desentrañar, la palabra interpretar en sí, siempre pongo esto, me encanta, la palabra de interpretar significa desentrañar cuál es la voluntad, ¿no? ¿Cuál es la voluntad es algo interno, es algo que está adentro de nosotros y nosotros lo que tenemos que tratar es de desentrañarlo, de saber qué es lo que las partes en realidad querían. Y bueno, en los contratos, el principio fundamental que ha establecido el Código Civil y Comercial es la buena fe. La idea es que nosotros vamos a tratar de desentrañar lo que las partes querían, teniendo en cuenta cuál ha sido la intención común de cada una de ellas y por supuesto pensando de que lo han hecho de buena fe. Porque la contracara de la buena fe, como ya lo estudiamos, es la mala fe. También podríamos tener en cuenta que lo único que había era una mala intención de hacerte firmar un contrato para estafarte o alguna mala intención. Bueno, el otro modo que aparece en el código es el contextual. O sea, yo le voy a tratar, dijimos que estábamos tratando de interpretar de acuerdo al sentido y acá vamos a tratar de interpretar de acuerdo al contexto. Entonces, en este caso, para si se arma algún problema y no sabemos bien qué es lo que dice ese contrato, nos está costando interpretarlo, nuestra compañía no lo entiende como yo lo hice, no le parece que los efectos que yo digo que se vayan a producir
se producen, entonces le voy a decir, bueno, vayamos a la interpretación contextual. Vamos a tener en cuenta las cláusulas que tiene ese contrato, cómo se han ido relacionando una y otra, porque voy a poner las personas, los sujetos, el objeto, el domicilio, la fecha de cumplimiento, el lugar de pago, y luego les vamos a dar un sentido a todo ese conjunto al contexto y al conjunto de actos que se han ido relacionando. Yo, por ejemplo, les he puesto este de una banda y sí, los actos vamos a ver y bueno, habían